Javier tiene una hipoteca variable y nos plantea o nos pregunta si le convendría traspasarla a una mixta o a una fija. En la sesión de hoy daremos vueltas en torno a esta dicotomía y sacaremos conclusiones. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Para los que no me conozcan, que sepáis que llevo máscara porque actualmente trabajo en una entidad financiera. Hoy vamos a tratar el caso de Javier. Muchas gracias, Javier, por esa suscripción a Twitch. Y como hemos comentado, está dudando en traspasar su hipoteca variable a una fija a una mixta. Vamos a ver un poquito el punto de inicio y vamos a darle vueltas. Empecemos. Caso de Javier. En este caso hablamos de una hipoteca variable de Euribor más 0,75, con este capital pendiente y con un tiempo restante de 25 años y 3 meses. La cuota actual, y también me ha gustado porque comentaba que si deja la bonificación del seguro de hogar perderá un 0,10, un 0,15, que en principio lo tenía previsto. Vamos a verlo también con el último cuadro que adjuntamos de las bonificaciones, a ver si sacamos alguna conclusión. Tiene en total 4 propuestas. Por un lado las propuestas fija, BBV un 2,35 y otra entidad que es un 2,45, pero le piden más bonificaciones aparte de la vida y el hogar. Le piden que utilice la tarjeta de crédito 1.200 euros al año, 100 euros al mes, que esto lo podríamos matar aquí mismo. Él tendría que saber si utiliza la tarjeta de crédito habitualmente, es decir, sin revolving, sin pagar intereses, y si es así, pues en principio, cuanta menos bonificaciones, mejor, cuanta menos. Es decir, cuanta menos vinculación o necesidad de vincularte con el banco a igual mejor tipo de interés, pues no hay que dar muchas vueltas. Es decir, yo prefiero no estar tan atado y poder hacer lo que me dé la gana. Pero a veces, si el tipo de interés es muy importante o realmente muy beneficioso, podríamos acceder. Y el otro requisito sería que aportase 60 euros al mes en un plan de pensiones, conforme al año ingresase 720. Para todo el tema de planes de pensiones, os dejo un vídeo por aquí. Él tendría que reflexionar y saber si actualmente está aportando, si es una inversión que la va a invertir realmente, que le va a dar un fruto, y si no, pues ver un poquito qué le conviene. Pues tendríamos 2 propuestas mixtas. El primer año el 1,75 y el resto de años Euribor más 0,75, como estaría en la actualidad. Y otra en su mismo banco, donde sería 5 años al 2,45 y el resto de años al 0,75. Sin ánimos de hacer spoiler, es decir, si yo tengo una propuesta fija a los 25 años que nos quedan al 2,35 y me hacen una propuesta de mixta que tengo 5 años cubierto, en principio si me interesa yo cogeré siempre la mixta durante toda la duración. Pensar que si el día de mañana bajase mucho el Euribor, si las cosas no cambian mucho más como hasta ahora, tú te podrás cambiar de una fija a una variable con un diferencial más o menos similar. Si me estuvieran comentando que le ofrecen un diferencial del 0,25 o el 0,30, igual sí que diría, uy, un diferencial muy ajustado. Pero pensar que estos diferenciales ya desde el 2015 no están. Por lo tanto, antes de entrar en materia, entre las ofertas fijas o mixtas, si las fijas se asemejan, como podemos ver, 2,35, 2,45, a este 2,45 5 años, en principio me quedaré con la fija. Y si me pillo los dedos, que lo estoy viendo de aquí 2, 3, 4 años, intentaría cambiar otra vez que otro banco me hiciera la oferta. Pero siempre habría que hacer los cálculos. Sobre esta mixta de un año al 1,75 y el resto de Euribor al 0,75, en principio no me parece súper atractiva, porque solo estamos blindando un año, con lo que no le acabo de ver la gracia. Como os he comentado, primero quería mirar el tema de la bonificación, y aquí nos damos cuenta que he puesto los datos de su última revisión del tipo de interés, el tiempo que le queda, y vemos que este diferencial de 0,15, realmente el ahorro que tendría de cara a los intereses serían 188 euros al año. Su propuesta actual, que son 3,50, o la propuesta de un externo, le saldría más a cuenta contratarlo con el banco. El problema es que a veces ya no es un tema de precio. Si has tenido un siniestro mal cubierto o estás enfadado con tu entidad, ya es algo de sentimientos y eso el dinero no lo compra o no lo paga. Igual si se ahorrase 80 euros al mes, sí que preferiría estar por el banco, pero en este caso sí que es verdad que si quita la bonificación que tiene actualmente, quita este seguro de hogar porque no lo ha cubierto bien un siniestro y lo cambia, saldría perdiendo 11 euros al mes el primer año y el segundo año casi 11 euros también. Lo dicho, esto ya son decisiones personales, opiniones personales, pero desde un punto de vista económico de intereses, tenerlo en cuenta. Ya nos vamos a ir directamente a ver la cuota actual que tiene y con una subida del Euribor, dónde estará y dónde no estará. Actualmente este sería su caso, 128.000, los meses que le restan, el diferencial, la última revisión. Si le tocase renovar hoy, que el Euribor estaría al 2,80 y pico, le tocaría pagar 643, que serían 200 euros más respecto a ahora. Sería un incremento de cuota
de un 45%. Claro, de 445 aquí ya vemos que es casi un 50% de este aumento. En este caso no nos ha hablado de los ingresos. Para que estuviera en un ratio de peligro, al final tendría que tener unos ingresos aproximados de unos 1.800. Si tuviera 1.800 y le tocase renovar con este Euribor sin que hubiese subido más, estaría en la zona de warning en torno al 35%. Por lo tanto, en este caso Javier, si tuviera unos ingresos de 2.000, aún tendría una zona de confort. ¿Pero qué pasa? Que si el Euribor sube un poquito más y se va al 3,5, la cuota ya estaría en torno a 700, que aquí ya sería una subida más del 55%. Por eso en este caso Javier tendría que ver bien sus ingresos y ver si está muy cerca del límite o sencillamente es un tema de ahorrar intereses. Pero a veces ya lo hemos hablado. ¿Por qué empiezo siempre por este cuadro? Porque lo más peligroso es que no puedas atender esa cuota. A partir de aquí todos ya entiendo que queremos pagar los menores intereses posibles, que dependerá del valor futuro de Euribor. Pero lo primero es curarnos en salud, ya sabéis, más vale prevenir que curar, y ver qué podamos pagar. A continuación he hecho un pequeño cálculo, que no lo había hecho en las otras ediciones, para innovar un poquito, ya que él constituyó la hipoteca en 2011, vemos que el interés medio de marzo y abril de estos últimos 12 años o últimos 10 años, en un caso ha sido un 0,27, que con su diferencial habrá pagado en los últimos 10-11 años en torno a un 1% de interés, y si miramos la referencia de abril, en función si era a principios o finales de marzo la revisión, sería un 1 también. Si cogemos los últimos 10 años, desde el 2013, nos damos cuenta que aún será un poquito más bajo, un 0,74, un 0,78. Es decir, que hasta el momento la elección de Javier ha sido la más económica. Si hubiese cogido un fijo al 2,44, hubiese pagado casi más el doble de intereses. Por lo tanto, ya que ha estado un tiempo ahorrándose, o casi neutro, ahora quizás sí que sería una buena propuesta acabarse de blindar la cuota y no pagar lo que se ha ahorrado, para entendernos de alguna manera. Aquí en el cuadro ya tenemos informados el capital pendiente, la tasa de interés y la fecha. Y vamos a ver los intereses que pagaría en su caso inicial, que sería con Euribor más 0,75. Esto es para tener una referencia, porque al final lo que vamos a conseguir es hacer mala sangre, porque ya sabemos que normalmente el Euribor no tendría por qué estar tan bajo en negativo. De esta manera pagaría 7.100 euros de intereses. Vamos a ver la propuesta que tiene. Al 2,45. Si estuviera toda la vida la hipoteca al 2,45% fijo, los intereses que pagaría serían 45.231. En cambio, si tuviera un 2,35, para también intentar facilitarle esa entidad que le ofrece más vinculación o más bonificación o más atadura de bonificación por el tipo de interés, serían 43.232. Por lo tanto, entre las dos ofertas de fijo, la diferencia de intereses que estaríamos hablando son 2.000 euros, que estos 2.000 euros entre los 25 años que le quedan será una diferencia anual de 80 euros, ¿ok? Diferencia anual, incluso si queréis diferencia mensual. ¿Por qué digo esto? Porque lo hemos hablado inicialmente. A él le pedían que hiciera una aportación al plan de pensiones, utilizase la tarjeta de crédito. Al final, este 0,10% de bonificación hasta el final, por esa vinculación, le representan unos 6,66, más o menos. Es decir, que tampoco sería nada del otro mundo. Si quizá la bonificación fuera medio punto, sí que haría más peso. Es decir, seguramente esto se tendría que multiplicar por 5, serían 30 euros. Y aquí sí que tendría que escoger estar más atado para que le bonificasen más el tipo de interés. Ahora vamos a analizar las ofertas mixtas. La mixta son 5 años al 2,45. O da igual, mixta o la fija. Es decir, con el diferencial de 0,75 tenemos que comprender que si firmase el fijo del 2,45 es como si él le hiciera una apuesta que el Euribor se va a quedar de valor medio durante los 25 años que le restan de un 1,70. A medida que va subiendo el Euribor, este diferencial siempre nos queda más elevado. Si estuviéramos hace unos meses sería más bajo. Y aquí es por eso la duda o el problema de qué hacer o dejar de hacer. Lo que sí que podemos afirmar es que actualmente paga 445. Con la próxima renovación pagaría 645 y quedándose con un tipo de un 2,35 en 2,45, aunque aquí sea el 2,5, quedaría la cuota blindada a unos 570. Por lo tanto, esto ya lo veo como un poco una oportunidad. Tenemos que barajar primero nuestros ingresos. ¿Dónde estamos? Aquí hemos visto que si cobrase 2.000 euros, aún tendría margen de subida. Pero si su sueldo son 1.800, con la próxima renovación ya estaríamos en zona de warning, para entendernos. Por lo tanto, blindarse, curarse en salud y hacer esta opción, yo creo que ya sería positivo. Si vamos desde un punto de vista de intereses, como nos sale que el Euribor tendrá que estar el resto de años al 1,70, la apuesta será algo muy personal que tendrá que decidir. ¿Qué prefiero? ¿Una estabilidad de cuota y saber que no me va a subir más de estos 565 euros aproximadamente? ¿O prefiero estar 5 años blindados y después como esté el Euribor? Será algo muy personal y como sabéis que dependerá del valor del Euribor.
Para intentar ver qué puede pasar, no puede pasar, vamos a simular el mixto 5 años al 2,45 fijo y el resto de años, que serían 20, a Euribor más 0,75. A ver si podemos sacar alguna conclusión, ¿de acuerdo? 5 años al 2,45, ¿qué intereses pagaría? 3.011 y el capital pendiente que le quedarían serían 108.368. Introduciremos este capital pendiente, 108.368, y faltarán 20 años, 20,25. Y vamos a hacer diferentes escenarios. Este será constante, este valor, porque los 5 años en principio en el arranque lo tendría igual. Y ahora vamos a suponer, si el resto de años, de los 20 años, el Euribor está al 1,5. El resto de 20 años se queda el Euribor al 2. Y el resto de años se queda el Euribor al 1. Y en función de esto tendremos las ofertas mixtas. Lo voy a poner por orden, perdón. Hay que eliminar las casillas que sobran del cuadro de amortización. Como le quedaría 0,75, si el Euribor fuera 1,5, el interés que le quedaría sería un 2,25. Por lo tanto, todos los intereses que pagaría, 27.700. Si fuera un 2 más el diferencial, le quedaría un 2,75. Pagaría de intereses 34.423. Y si el Euribor se quedase al 1, sería un 1,75, pagaría 21.279. Por lo tanto, en la mixta del 2, estos intereses más estos intereses. En la mixta del 1,5 y en la mixta del 1, suponiendo que el Euribor se queda 1, ¿qué observamos? Que si inicialmente firmase un 2,45, un 2,35 fijo, los intereses serían a 45.000 o a 43.000 euros. De esta manera, los 5 años le quedarían blindados, que ya serían estos 14.000 euros de intereses, habas contadas, pero después, en función de cómo esté, ya hemos dicho aquí que la apuesta tiene que estar el Euribor por debajo del 1,70, pero vamos a ver, ¿no?, un poco de lo que gana o lo que perdería. Si el Euribor se quedase después a un valor medio del 2, serían 48.000 euros. Por lo tanto, le saldrían 5.000 o 3.000 euros más caros respecto si firmase la fija, ¿ok? Si antes aquí una diferencia de 2.000 euros eran 6 euros al mes, aquí no son 2.000, hemos dicho que son 5.000 o 3.000 euros de diferencia. Por lo tanto, estaremos hablando en torno a esa cifra mensual, ¿ok? De unos 8, 20 euros como mucho. Si el Euribor quedase un poquito por debajo del 1,7, sería el 1,5, sí que estaría perdiendo dinero, perdiendo intereses, que esto nadie lo sabe porque no sabemos el valor que se quedará el Euribor, sobre todo esta reflexión. Al final alguien tiene que saber qué le duele o qué le gusta más para intentar tomar esa decisión. Si queremos ser los primeros de la clase, sí o sí ahorrarnos todos los céntimos, es que es imposible, porque nadie tiene la bolita mágica. Y sí que si realmente el Euribor después se quedase un valor medio del 1, sí que le tendría un sobrecoste más importante de intereses. A todos estos cálculos no olvidemos que tenemos que añadir los costes inherentes al cambio de hipoteca. Recordemos que está la subrogación, la novación o una nueva constitución. En los 3 tipos de cambio de hipoteca tendremos que pagar la tasación, que va en función del valor del inmueble. Un inmueble de 200 te costará unos 300, uno que valga 300.000, unos 400. Y después, la que nos costará más dinero siempre será la nueva operación, porque la nueva operación incluye la cancelación registral de la antigua, que el trámite va en torno a 700 a 1.000 euros, y después ver si tenemos intereses de cancelación de la hipoteca actual. En el caso de Javier, si tiene un capital pendiente de 128.000 euros, solo que sea un 1%, tendrá que añadir 1.280 euros de intereses. Por lo tanto, en estos números que hemos hecho, en el caso que luego que es el Euribor al 2, 48 a 45, con los gastos que estamos comentando, realmente no habría tanta diferencia. Aquí hemos hecho los números rápidos, la tasación, más el coste registral, más el 1% si lo tuviera que pagar, le encarecería el cálculo 2.630 euros. ¿Qué ponderados en el tiempo? Volvemos a lo mismo. Si es por un tema de seguridad, estos 9 euros al mes le van a dar tranquilidad y se va a olvidar. Pero si lo queremos ver desde un punto de vista de intereses, esta apuesta será más complicada. Si más no, la mixta a un año sí que la descarto, porque las turbulencias que tenemos encima de la mesa no creo que se evaporen tan rápido, y la mixta a 5 años me parece bien. Pero con la premisa inicial, ya puestos a firmar 5 años el fijo, yo prefiero firmar toda la vida de la hipoteca, que si después el Euribor baja, ya me pelearé o buscaré una oferta con otro banco para verla cambiar a diferencial variable. Pero yo creo que en las fechas que estamos y con el tipo de interés ya por encima del 2,8, creo que un 2,45 no es mala elección. Y vamos a acabar de darle una vuelta. Como si inicialmente hubiese constituido la hipoteca tipo fijo, vamos a aplicar el tipo más o menos que la ha tenido estos años y ver, como no la ha hecho tipo fijo, lo que se ha ahorrado, y ahora, si hiciera la apuesta por el fijo, si se equivocase, para entendernos, qué sobrecoste le produciría o no.
estos 170.000 euros que debía a 37 años inicialmente, más o menos nos situarían en 128.000 euros, más o menos, en este año. Con lo que los intereses que hubiese pagado hasta el momento de estos 11 años serían, voy sumando, habría pagado, en su caso, 19.000 euros. En cambio, si inicialmente hubiese cogido ya un fijo, en este caso que nos damos cuenta, como hemos hablado al principio, que como ha gozado estos años del tipo de interés neutro, como comentábamos, como él no ha firmado la fija, que firmó la inicialmente en Euribor, todos estos años que ha estado muy neutral, él respecto a la fija que hubiese firmado entonces ya se ha ahorrado 22.000 euros. Por lo tanto, ¿qué puede hacer? Estos 22.000 euros que se ha ahorrado, dejárselos si sube el Euribor, o teniendo en cuenta que si se cambia a una oferta a tipo fijo o a la mixta de 5 años de tipo fijo, estos cálculos de intereses a vencimiento comparados con estos, al final tenía que tener en cuenta que él ya se ha ahorrado estos 22.000 euritos. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, en este caso me ceñiría mucho por el riesgo que la cuota se elevase, y yo creo que la opción de un Euribor fijo al 2,45 las fechas que estamos no es ninguna tontería. Espero todos vuestros comentarios y todas vuestras preguntas, espero que os haya gustado, os haya ayudado un poquito más a determinar o a darle vueltas a este tema tan importante, y seguimos con más y mejor. ¡Hasta luego!